Solidificación, imperfecciones cristalinas, presentado por Fabián Tamayo Bonilla, estudiante de Ingeniería Industrial. Solidificación de metales es un proceso en el cual se lleva el metal a un estado líquido a altas temperaturas para ser moldeado y a su vez mediante varias etapas se alcanza la estructura cristalina deseada. El proceso de solidificación de metales se lleva a cabo entre etapas principales. La primera es cuando el metal se encuentra líquido e inicia la formación de núcleos sólidos. A medida que disminuye la temperatura, los núcleos van creciendo hasta formar los cristales. En este proceso, donde se puede formar defectos y finalmente ocurre la unión de los cristales y forman los límites de grano. Solidificación de monocristales. La mayoría de los metales se encuentran formados por varias cristales, es decir, monocristalinos. Por esas ocasiones se hace necesario obtener monocristales, como por ejemplo a la vez de las turbinas de gas resistentes a termofluencia a las altas temperaturas, ya que son resistentes que un policristal. Solidificación de monocristales. El proceso se debe realizar a partir de un solo núcleo, evitar la formación de más cristales. Además, la temperatura de la interfase sólido-líquido debe ser ligeramente inferior a la temperatura de fusión del sólido y la temperatura del líquido debe superar la interfase y la velocidad de crecimiento del cristal debe ser lenta, un método conocido como Czofrowski, el cual se observa de la figura. Soluciones sólidas metálicas. En la práctica, la mayoría de las veces, los metales no se fabrican con el 100% de pureza, ya que al introducir ciertas impurezas se mejora la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y otras propiedades del material. Por ejemplo, el acero, el cual consiste en introducir en la estructura del hierro pequeñas cantidades de carbono. Soluciones sólidas metálicas. Existen dos tipos de soluciones metálicas. La primera de ellas es la de la sustitución, la cual consiste en que el átomo de soluto sustituye uno de los átomos del solvente dentro de la red cristalina. Sin embargo, para que ocurra deben existir algunas condiciones. Los diámetros de los átomos no deben diferir en más del 15% para que no ocurra distorsión en la celda cristalina. Las estructuras cristalinas de los elementos deben ser las mismas. Los dos elementos deben tener igual valencia. Otro tipo de soluciones sólidas es la intersticial. En este caso, el elemento que actúa como soluto no sustituye a un átomo del solvente, sino que el soluto se sitúa en el espacio que hay entre los átomos del solvente. Por ende, se puede formar cuando uno de los átomos es mucho más grande que el otro.
Imperfecciones cristalinas. Durante el proceso de solidificación siempre ocurren defectos que a veces pueden contribuir o tener el efecto contrario sobre las propiedades del material, ya que pueden afectar las propiedades físicas y mecánicas del material. Se clasifican en tres tipos principales de defectos de acuerdo a su geometría: defectos puntuales, defectos de línea o de una dimensión, y defectos de dos dimensiones que incluyen superficie externa y los límites del grano. Defecto puntual pueden ser cuatro tipos. Vacante: desaparece un átomo de uno de sus sitios en la red. Segundo, intersticial: un átomo de la red ocupa uno de los sitios intersticiales de la estructura. 3. Defecto de choque: en el enlace iónico se desaparecen dos átomos de carga opuesta en la red. El cuarto, defecto de fracking: en el enlace iónicos, cuando un catión se mueve a un hueco intersticial, creando una vacante catiónica en la posición inicial del catión. Imperfecciones cristalinas. Defecto lineal, también conocido como dislocaciones, son distorsiones en la red cristalina en torno a una línea. Una de las más conocidas en la dislocación de arista, que ocurre por intersección de un medio plano adicional de átomos. Defectos planares: entre esos defectos se incluyen los límites de grano mezcla, bordes de ángulo cerrado, bordes de ángulo abierto, torsiones y fallas de apilamiento. Técnicas de caracterización. Microscopía electrónica de barrido: es una herramienta útil en la ciencia de materiales, ya que permite hacer un estudio de la morfología y un análisis semi-cuantitativo de la muestra. La técnica consiste en irradiar la muestra con un haz de electrones, cuales entran en contacto con la superficie del material. Al interactuar con los electrones de la muestra, se forma la imagen a pequeñas escalas, como se observa en la imagen. Técnicas de caracterización. Metalografía óptica: es una prueba que permite estudiar el material a nivel micrométrico hasta 2000X. A través de este análisis se pueden conocer información cualitativa y cuantitativa en la relación al tamaño de los granos, los límites de granos existenciales de fases, daño interno y defectos. Materiales e ingeniería industrial: todas las ciencias e ingenierías multidisciplinarias, en este caso la ciencia e ingeniera de materiales, han contribuido al desarrollo de las industrias con los diferentes avances. Por ejemplo, el desarrollo de las aleaciones y las superaleaciones han modificado la industria
espacial y de automóviles. El desarrollo de semiconductores han mejorado los avances en computación, electrónica, ingeniería de materiales, ha facilitado el desarrollo de nuevos productos y mejorado los procesos industriales.